La geografía económica se encarga de estudiar las actividades económicas de un país y su relación con los recursos, así como la ubicación geográfica, el crecimiento y el desarrollo de los países. Existen 5 diferentes variables que interfieren en el estudio de la geografía económica, las cuales son economía, historia, demografía, recursos y política. Estas variables serán mencionadas durante la presentación y aplicadas al país de Canadá. Canadá es un estado federal parlamentario de Norteamérica. Limita al norte con el Océano Ártico, al noroeste con la bahía de Baffin y el estrecho de Davis, que lo separa de Groenlandia, al este con el Océano Atlántico, al sur con Estados Unidos y al oeste con el Océano Pacífico y Alaska. Es el segundo país más grande del mundo en superficie neta, después de Rusia, cubriendo aproximadamente el 41% de América del Norte. En superficie de tierra es el cuarto país más grande del mundo después de Rusia, China y Estados Unidos. La capital de Canadá es Ottawa. Tiene un territorio de 9.985 millones de kilómetros cuadrados, divididos en 10 provincias y 3 territorios. Su población actual es de 36.444.920 personas. Su moneda, el dólar canadiense. Tiene un tipo de cambio de $1 canadiense equivalente a 14.34 pesos mexicanos y $0.74 estadounidenses. Sus principales lenguas son el inglés y francés. Canadá no tiene una religión oficial. Más del 80% de la población cuenta con alguna religión, en la cual la más importante es el cristianismo, que son los católicos y protestantes. El ateísmo, agnosticismo, judaísmo, islamismo e hinduismo también son religiones practicadas en este país. Los primeros habitantes de la región fueron diversos pueblos provenientes de Siberia, que llegaron a través del estrecho de Bering, y un poco más tarde llegaron los últimos pueblos inuit provenientes de Asia. Tras la llegada de los europeos a América, otros países europeos llegaron en busca de nuevas tierras. Colonos de Inglaterra y Francia llegaron a la parte norte de América y lucharon por mantenerse allí. Francia estableció 2 colonias a principios de 1600 en lo que es hoy Canadá. Canadá propiamente dicho, o Quebec, en el Gran Margen norte del río San Lorenzo, y la colonia de Acadia en lo que es hoy Nuevo Brunswick y Nueva Escocia. Después de varias batallas entre Francia e Inglaterra, estas colonias fueron conquistadas por los ingleses en el siglo XVIII. Sin embargo, pese a que la colonia de Acadie fue destruida y sus habitantes dispersados, la colonia de Quebec sobrevivió con derechos reconocidos a mantener su lenguaje y leyes propias francesas, a cambio de la fidelidad al Reino Unido. Tras la independencia de Estados Unidos, los colonos ingleses que se mantuvieron leales a la madre patria, el Reino Unido, emigraron a Canadá. A través de tratados con las tribus aborígenas, los colonos se establecieron principalmente en lo que es hoy Ontario. A diferencia de los Estados Unidos, que lucharon por su independencia, Canadá evolucionó de forma pacífica. A través de un tratado aceptado por la reina Victoria, Canadá se transformó en una federación con autogobierno independiente en 1867. Ahora, los canadienses celebran el Día de la Reina Victoria en el tercer lunes de mayo, en agradecimiento y conmemoración al segundo monarca británico de más largo reinado. Canadá cuenta con un clima promedio de 25 grados centígrados en verano. En invierno tiene una media de 3 grados centígrados en la costa oeste, mientras que en otras provincias es de menos 10 grados, pudiendo bajar hasta menos 25. Canadá tiene el 9% del agua dulce en el mundo. Sus principales recursos naturales son el petróleo, los combustibles fósiles y una gran cantidad de metales. La empresa canadiense Barrick Gold es la empresa de extracción de oro más grande del mundo. Las principales fuentes de energía de este país son la hidroeléctrica con un 59.3%, a vapor con un 16.1%, energía nuclear con un 15.2%,
mientras que la energía a base de petróleo es solamente el 0.5%. El principal puerto de Canadá es el de Montreal, que tiene 32 millones de toneladas al año, seguido del de Hamilton, Ontario, con 10 millones de toneladas al año. El crecimiento anual de su población es de 0.82%, promedio de edad de la población de 40.1, tasa de natalidad 10.3, tasa de mortalidad 7.6, fuerza laboral 18 millones, y su densidad de población, que son los habitantes entre kilómetros cuadrados, es de 4. Canadá tiene una cultura muy diversa, está influenciada por la cultura británica y francesa, las tradiciones de los pueblos aborígenes del país y aportes culturales de muchas migraciones de todo el mundo. También ha sido muy influenciado por Estados Unidos por la cercanía que tiene. La gente de Canadá tiene rasgos individualistas y también son responsables con su comunidad. Muchos canadienses se consideran apegados al lugar donde viven, ya sea una provincia o región. Sus bailes típicos son la cuadrilla y ronda de parejas, y danzas rituales de los pueblos indígenas. Por su diversidad cultural no tienen un traje típico, pero tienen trajes que los representan como la policía montada y trajes de indígenas. Sus tradiciones culturales son el Carnaval de Quebec, el Festival de Jazz de Montreal y la Estampida. La reciente caída de los precios del petróleo tuvo un impacto negativo en las finanzas públicas, amenazando el compromiso del Partido Conservador con un presupuesto equilibrado para el año fiscal 2015. En abril de 2015 se introdujo un retraso presupuestario cuyo objetivo era un pequeño superávit, pero que incluía la venta de activos de propiedad estatal y una reducción de los fondos de contingencia. Comparando a México con Canadá, México tiene casi un 8% de analfabetización, mientras que Canadá solo tiene un 1%. Podemos deducir que esto se debe a que Canadá tiene un mejor sistema educativo, ya que tiene una cultura bien fundamentada en la educación. La obesidad se define con el IMC, índice de masa corporal de una persona. Esto puede llevar a una población a contraer enfermedades y tener más gastos de salud. El porcentaje de obesidad entre un país y otro es casi igual. Tienen una diferencia de 5.9%. Esto se puede deber a que México cuenta con menos comida saludable y no hay una buena cultura por parte de la población en la alimentación. La expectativa de vida al nacer es una estimación del promedio de años que vivirá un grupo de personas nacidas el mismo año, por lo que podemos observar que Canadá tiene una mayor expectativa de vida al nacer a comparación de México, con un 81.67% y México con un 75.43%. El SIDA es una enfermedad causada por la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Esta enfermedad es adquirida ya que no hay una buena educación sexual y hay un mal cuidado de esta enfermedad. Podemos ver en la gráfica que México tiene muchas más muertes a causa del SIDA, con 11.000 y Canadá con solamente 500. El IDH es un indicador del desarrollo humano por país en el cual se toman en cuenta 3 parámetros: la vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. El IDH de Canadá es del 0.913, mientras que el de México es del 0.756. Canadá es un país que invierte mucho en la educación y en la calidad de vida de su población, por lo que lo hace superior a México por 157 puntos. En esta tabla se puede observar que la inversión extranjera directa en Canadá bajó considerablemente en el año 2015. Esto se debe a que Canadá sufrió una depresión en el sector primario. El índice de riesgo país de Canadá es de AAA, lo que dice que Canadá es un país estable para hacer inversión, ya sea extranjera directa o indirecta. Este país cuenta
con el programa de demostración de tecnología. Este programa consiste en entregar una vez al año hasta el 50% de los costos para un proyecto sobre investigación y desarrollo. Canadá se encuentra en el puesto 16 del Índice Mundial de Innovación publicado por la OMPI. Canadá apoya ideas innovadoras en temas relacionados a ciencia, creación de clústeres, creación de tecnologías verdes y creación de infraestructuras digitales. Canadá se ha desempeñado como el principal socio comercial de Estados Unidos. Hasta el 2007, inició un proceso de desplazamiento, ya que hubo un importante incremento en las importaciones provenientes de China. Desde el 2009, Canadá ha presentado déficits en su balanza comercial. Ambos países dependen económicamente de Estados Unidos, ya que le importan y exportan grandes cantidades de mercancía. De hecho, Estados Unidos es el principal socio comercial de México y Canadá. En la gráfica podemos observar cómo afectó la crisis financiera del 2008, pues en ambos casos esto representó una drástica reducción de sus exportaciones. En México, durante la presidencia de Calderón se tomaron medidas para enfrentar esta situación, como ampliar el gasto de infraestructura del gobierno, construir una nueva refinería para Pemex e impulsar a las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, gracias a la apertura comercial de Canadá y su localización geográfica, hasta hace poco se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, hecho que se profundizó aún más con el Telecán en 1994. Esto produjo un superávit comercial para Canadá hasta el 2008. Al igual que las exportaciones, las importaciones de ambos países se vieron afectadas debido a la crisis, pues esto causó una desaceleración comercial en todo el mundo. Canadá terminó el 2015 con una población de 35.825.000 personas, lo que supone un incremento de 328.000 habitantes respecto a 2014, según datos macro. Es considerado un país con un número de habitantes significativo. Si lo comparamos con el resto de los países, ocupa el puesto número 38 del ranking de 196 estados que componen la tabla de población mundial de datosmacro.com. Canadá y México forman parte del top 50 de países más poblados realizado por Index Mundi, ocupando México el lugar 11 y Canadá el 37. Claramente podemos observar que Canadá destina mucho más capital a infraestructura en comparación con México. Canadá se caracteriza por tener una infraestructura interconectada con Estados Unidos como puente para el ingreso de mercancías. El PIB de Canadá tuvo un crecimiento en el año 2004 exponencial, sin embargo presentó una baja debido a la recesión del 2008. No obstante, se recuperó de esta situación y se mantuvo estable hasta el 2015, pues está latente una bruta caída en los precios internacionales del petróleo. Lo mismo pasa con México. Esta siguiente gráfica lineal nos demuestra que previo a la recesión de 2008, México tenía un déficit con Canadá superior a los 1.500 millones de dólares. Sin embargo, cuando pegó la recesión, Canadá se vio más afectado y sufrieron una baja en sus exportaciones de 2008 a 2009 del 18%, mientras que México vio un incremento del 9%. Desde ese entonces, México ha mantenido un superávit alrededor de los 600 millones de dólares. Canadá cuenta con 13 integraciones económicas, de las cuales el Telecán es la más importante. Unos datos interesantes son que la región del Telecán es la zona de libre comercio más extensa a nivel global. Es cerca de 5 veces el tamaño de la Unión Europea y los habitantes de la región del Telecán producen bienes y servicios por más de 19 billones de dólares al año. El Telecán representa más del 25% del PIB mundial. No está de más decir que es el tratado más importante de Canadá. Otro acuerdo importante que se acaba de firmar el 30 de octubre de este año es un acuerdo que se conoce como CETA, acrónimo en inglés de Comprehensive Economic and Trade Agreement. Esto tendrá un impacto anual de 12.000 millones de euros para la Unión Europea y buscará proteger 145 denominaciones de origen europeas, entre ellas 15 aceites de oliva, azafrán de Mancha y quesos manchegos. En el tema de aranceles, Canadá tiene protección arancelaria hacia México en productos de lácteos con aranceles de hasta el 300%.
Algunos de estos productos son mantequillas, leches, quesos y helados, mientras que México tiene protección hacia los productos agropecuarios como las gallinas, el pavo y la carne, que tienen aranceles de hasta el 150%. Estos aranceles se aplican cuando un país no quiere que el exterior compita con un sector nacional. Es interesante ver que aunque ambos países cuentan con un gran porcentaje de participación de su comercio total, actualmente no es un mercado muy atractivo, ya que en 2015 las importaciones de Canadá hacia México no han tenido un crecimiento, mientras que sus exportaciones han tenido un decrecimiento del menos 2%, lo que significa que a pesar de tener el Telecán, estos dos países no están mejorando su relación comercial. En cuanto a las exportaciones de bienes y servicios a Canadá, México ocupa el tercer puesto, con una participación del 5.8%, considerablemente mayor al porcentaje de importaciones que hace México de Canadá. Es decir, Canadá depende más de las exportaciones mexicanas que México de las exportaciones canadienses. A continuación, tenemos el porcentaje de exportaciones que abarcan los principales clientes de Canadá, en donde Estados Unidos importa más del 76% de todos los bienes y servicios canadienses. Esto es producto de la proximidad geográfica, la dependencia económica y los tratados de libre comercio entre ambos países. México se encuentra en el quinto puesto con 1.3% de participación. El producto que más exporta Canadá, al igual que México, es el petróleo. El año pasado exportaron más de 77,000 millones de dólares en petróleo, de los cuales la gran mayoría fue destinado a los Estados Unidos. Para hacer una comparación, el segundo producto más exportado son los automóviles, que generaron menos de la mitad de los ingresos del petróleo. Es por esto que Canadá se ve muy afectado cuando bajan los precios del combustible. Como podemos ver en esta gráfica que hicimos, en donde comparamos las exportaciones totales de Canadá con la fluctuación del precio del barril, y se puede ver que tienen una correlación muy fuerte, lo que significa que cuando baja el precio del barril, bajan las exportaciones totales y por consecuencia aumenta el déficit o disminuye el superávit comercial. El total de las importaciones provenientes de Estados Unidos equivale a un 3% más que la suma de todos los demás países de donde se importa, dejando por un 41% del comercio total atrás a su segundo socio comercial, que es China. Cabe mencionar que se importa de Estados Unidos aproximadamente 9.14 veces más que su tercer socio comercial, México, que cuenta con el 6% total de las importaciones. En la siguiente gráfica se pueden observar el total del valor importado en 2015, expresado en miles de dólares, constituida por sus 5 principales socios comerciales y el resto de los países de donde importa, observando una gran dependencia del comercio de los Estados Unidos. En esta gráfica se puede ver que las principales importaciones de México son de accesorios de carrocería, ya que nuestra industria automotriz es de las más grandes del mundo. Cabe mencionar que gran parte de las importaciones del sector automovilístico son automóviles de turismo. En particular, destacan aquellos de cilindrada superior a 1.500 centímetros cúbicos, pero inferior o igual a 3.000 centímetros cúbicos. A partir de la investigación realizada, se pudo observar que México no depende totalmente de las importaciones de Canadá, ya que tiene comercios parecidos con países vecinos y se producen productos nacionales de la misma rama. Tomando en cuenta que México es uno de los mayores exportadores de productos automovilísticos en el mundo, solamente que las importaciones se realizan debido a que la producción nacional no es suficiente para la demanda que existe actualmente. Canadá es uno de los países más desarrollados a nivel mundial por su calidad de vida, que incluye salud gratuita, buen nivel de educación y buena infraestructura. Sin embargo, no está teniendo el mayor crecimiento económico debido a que depende de la exportación de minerales y petróleo, que actualmente está a bajo costo, y carece de inversión extranjera directa en relación a años pasados. Debido a esto, el año pasado tuvo un déficit en su balanza comercial de 25,000 millones de dólares. Canadá es rico en recursos naturales y cuenta con relaciones comerciales con distintos países a nivel mundial. Actualmente la relación económica que Canadá tiene con México no es tan alta como podrá llegar a ser, lo que es una gran oportunidad para esos dos países, ya que impulsando su comercio a través del Telecán, podrían dejar de ser tan dependientes de Estados Unidos.